No es algo que se diga, oiga, lea o escriba todos los días, pero todo el mundo conocerá mesarse la barba o las barbas o mesarse los cabellos o el cabello, que normalmente se usa con el significado de acariciarse, peinarse o juguetear con los cabellos, las barbas, etc. Y sin embargo, estos usos son impropios, al menos según el diccionario de la RAE. Vamos a ver dónde está ese aparente malentendido. Si echamos un vistazo al diccionario, resulta fácil salir rápidamente de la duda. Dice arrancar el cabello o la barba con las manos o tirar con fuerza de ellos. Entonces vemos que el propio diccionario da a entender que el verbo mesar, mesarse, se supone que se limita exclusivamente a los cabellos y la barba, y concretamente dice arrancar, tirar con fuerza. Y es que de hecho, si nos fijamos en la parte de la etimología, dice del latín vulgar mesare, derivado de metere, segar, cercenar. De hecho, tenemos la misma raíz que el sustantivo mies, que hace referencia a la siega, es decir, literalmente al corte y a la cosecha de los granos. Según todo lo dicho hasta ahora, realmente fotos que ilustrarían mejor el verbo mesar, mesarse los cabellos, serían estas. De hecho, vamos a verlo con varios pasajes de la literatura para que lo veamos bien con su contexto y todo. Aquí tenemos dos párrafos, son dos párrafos independientes el uno del otro, del Kalila Edimna del año 1251. Dice: y después entró y halló al niño vivo y sano y al culebro muerto y despedazado, y entendió que lo había muerto el can. Comenzóse a mesar y a llorar y a carpirse y a decir: mandase Dios que este niño no fuese nacido y yo no hubiese hecho este pecado y esta traición. Entonces vemos ahí ese comenzóse a mesar y a llorar y a carpirse. Aquí carpirse con el significado de rasgar, arañar, lastimar, pero este verbo, por cierto, es el mismo verbo del famoso carpe diem, del latín carpere, que literalmente significa arrancar, porque el carpe diem significa literalmente arranca el día, pero porque hay una metáfora de arranca el día como arranca las flores, coge las flores y disfrútalas. Pero bueno, nos vamos por las ramas. Luego tenemos el otro fragmento que dice: y fuéronse al lugar do los pusieran, y cavaron y no los hallaron, y comenzóse el falso a mesar y a herir a sus pechos y decir: no se fíe hombre en ninguno. Luego tenemos otra obra, en este caso del siglo XIV, que dice: y veía a los grandes hombres de la tierra carpir sus faces y mesar sus barbas, y ante las andas traían el buen caballo bondifer. Entonces entendió el su mortal daño y el su pesar. Vemos, por cierto, que frecuentemente aparece carpir y mesar. Aquí lo que se está diciendo es que se están arañando las caras, los rostros, y se están tirando vehementemente de las barbas. Y por último, un fragmento de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España del siglo XVI. Dice: pocos días le habían traído nuevas de que el adelantado su marido le habían muerto. Y como le trajeron tan tristes nuevas, ella se mesó los cabellos y lloró mucho y se rasguñó su cara, y por más sentimiento mandó que todas las paredes de su casa se parasen negras con una tinta y betún negro. Entonces aquí se mesó los cabellos, ¿no? Se los tiraba y se los arrancaba incluso. Y lloró mucho y se rasguñó su cara. Y vemos que en todos los pasajes es siempre básicamente lo mismo. Esto de mesarse los cabellos, mesarse las barbas, también hay frecuentes arañazos al propio rostro. Todo eso son señales de luto y de otras emociones muy vehementes que eran frecuentes en la antigüedad. Y no solo en la antigüedad, vemos que también en la Edad Media e incluso más tarde. Hoy en día somos bastante más comedidos, por lo general. Total, que la conclusión de todo esto es que lo de mesarse la barba o los cabellos es sinónimo de arrancárselos a causa de la furia, la tristeza, la vehemencia en general. En cambio, actualmente, y aquí citamos a un autor de autoridad, valga la redundancia, nada más y nada menos que Cela. Entonces, por supuesto, estamos en el siglo XX. Dice este fragmento: la dama de luto rompió a llorar. El vagabundo, que se sintió poderoso como un patriarca, se mesó la barba sin dirigirle una sola inoportuna palabra de consuelo. Entonces, este ejemplo, al menos tal y como yo lo entiendo,
porque efectivamente aquí también estamos en un contexto de luto, de duelo, y dice la dama rompió a llorar, pero luego dice el vagabundo se sintió poderoso como un patriarca y se mesó la barba sin dirigirle una sola e inoportuna palabra de consuelo. Es decir, yo aquí lo que entiendo es que el vagabundo, sintiéndose poderoso en este contexto, se mesa la barba no arrancándosela, sino contemplativamente, incluso recreándose en esto. Es decir, el significado que se le suele dar actualmente a esto de mesarse la barba o mesarse los cabellos, acariciar, juguetear, etc. Dicho todo eso, si queremos emplear una expresión similar y que realmente signifique con todas las de la ley acariciarse, peinarse o juguetear con los cabellos, entonces deberíamos utilizar más bien el verbo atusar. Vemos en la acepción número 3, alisar el pelo, especialmente pasando por él la mano o el peine mojados. Y aún así, ojo, porque vemos que atusar etimológicamente también procede de un verbo en latín que significaba pelar, trasquilar. De hecho, está conectado con tonsura, que es muy especialmente el típico rapado o afeitado en la cabeza de los eclesiásticos medievales que todos habremos visto en las películas. Entonces, a modo de conclusión, últimas palabras, muy resumidamente, al menos con el Diccionario de la Lengua Española y el Diccionario Panhispánico de Dudas de 2024 en la mano, mesarse las barbas hace referencia a arrancárselas llevado de las pasiones. Para referirnos a acariciarlas de forma más o menos contemplativa, habría que decir más bien atusarse la barba. Eso sí, dado lo extendido de la interferencia entre mesarse las barbas y el significado de acariciarse las barbas contemplativamente, propio de atusarse las barbas, es mera cuestión de tiempo, probablemente poco, que la RAE incluya este otro significado, pues el uso parece tenerlo validado desde hace mucho tiempo, y ni siquiera se puede defender lo contrario con el falaz argumento etimológico, pues también atusar hacía referencia en un principio a los cortes de pelos y cabellos.